Waves Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Waves Ahead, el centro de todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa en Bonita Radio de Vive tu Orgullo. Un servidor, Wilfred Labiosa, aquí. Como verán, Pedro Julio hoy cogió un recesito de esta semana y la próxima, lo más probable, porque terminamos la semana pasada la Academia Empodérate, que estuvo fenomenal. Y algunas de nuestras visitantes internacionales se quedaron para disfrutar de Puerto Rico. Y hoy este programa vamos a estar en diálogo con 2 de nuestras lideresas, amigas, hermanas mexicanas, que interesantemente, como suceden las cosas del mundo y del liderazgo LGBT, nos conocimos no en México, nos conocimos en Cuba. De todos los espacios que nos íbamos a conocer, nos conocimos en Cuba, en una conferencia de ILGALAC que sucedió en Cuba ya un tiempo atrás, y que yo incluí en el libro de la Revolución Cubana LGBT, porque fue un momento histórico, porque fue la primera conferencia en el movimiento LGBT que trajo líderes y lideresas de todo el mundo latinoamericano y del Caribe a Cuba, para compartir no solamente con ese pueblo cubano, pero también para conectarnos. Y esa fue la primera vez que sucedió un movimiento así en Cuba. Y este programa vamos a tener a 2 invitadas de honor. Vamos a hablar con Ari Vera y con Uyuki Martínez en relación a la temática que impacta a México y que también nos impacta a Puerto Rico, y que nosotros en Puerto Rico en este año eleccionario más que nunca podemos aprender de México y saber los errores, los horrores y las cosas buenas que han pasado en México para nosotros poder instituirlas y pensar en un futuro próximo, hacer ese cambio aquí en Puerto Rico. Así que de lleno vamos a comenzar con Ari Vera, que es la cosecretaria de ILGALAC, que es la organización internacional enfocada en Latinoamérica y el Caribe. Y también ella es presidenta de Almas Cautivas, y vamos a hablar qué es Almas Cautivas, al igual que la Federación Mexicana de Empresarias LGBTQ+. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Gracias, mi querido Wilfred, por esta invitación. ¿Y cuántos años? Ya, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió eso en Cuba? Si no me equivoco, eso fue en el 2014. Pero no hablemos de fechas porque nos vamos a atacar. Dios, eso ya hace 10. Oh my God. Ok, no vamos porque ya. Mira, yo pensaba que eso fue como a principios de la pandemia, pero no. No, eso fue en 2014. Como vuela el tiempo. Esa conferencia fue en 2014, wow. Hace 10 años. Ya nos estamos poniendo una década. Como diciendo como en el álbum, cuando vemos fotos, ay mira, cuando éramos en esa edad, en ese tiempo. Wow, como ha volado el tiempo. Y Ari ha venido a Puerto Rico anteriormente a participar del proyecto que nosotros tenemos en Waves Ahead de Empodérate, porque no solamente te conocí en Cuba, pero nos hemos ido creciendo y conociendo más, y sobre tu trabajo, que es tan interesante. Pero vamos a comenzar con qué es ILGALAC y qué es ILGA, ¿verdad? Para que las personas pues conozcan un poquito más, porque este movimiento no es solamente como en un cláusula la Pedro Julio o yo o la gente de Waves Ahead haciendo el liderazgo. Miren, hay personas como nosotros y nosotros alrededor del mundo latinoamericano y del Caribe haciendo este trabajo y haciendo estas luchas. Totalmente. Pues mira, ILGA es una organización internacional que de alguna manera funciona como una confederación, por decirlo así, de las organizaciones LGBT en todo el mundo, y que sus miembros de ILGA, estamos hablando alrededor de 1,600 organizaciones LGBT en todo el mundo que conformamos ILGA Mundo. Y a partir de esta estructura internacional se derivan oficinas regionales. Existe ILGA África, ILGA América, ILGA Europa, ILGA Asia y también, por supuesto, ILGA
ILGALAC, que es Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, tengo el honor de poder tener la titularidad de ILGALAC junto con mi compañero Darío Arias de Argentina, a quien le mando un abrazo y un gran afecto. Y lo que hacemos es precisamente incidir en la política pública a favor de las personas LGBT a nivel regional, utilizar los mecanismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional, tratar de conocer, vigilar, monitorear la situación de las personas LGBTI en nuestra región. Y bueno, esta realidad o esta expectativa regional pues nos dice dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Entonces, por eso es importante el trabajo, sobre todo comunitario, horizontal entre todas las organizaciones de la región. Y es interesante porque Puerto Rico como que está y no está, porque nuestra posición colonizada por los Estados Unidos, pues aunque participamos de ILGALAC, literalmente no somos parte de ILGALAC, somos parte del movimiento de ILGA Norteamérica. Así es. Pero ILGANAC, nosotros... que ahora se llama ILGANAC. Bueno, vamos a mantenerlo con ILGA de Norteamérica. Pero nosotros individualmente, por ejemplo, yo no he participado ya desde ILGA de Norteamérica porque no me siento representado. Me siento más representado por ILGALAC. Y cabe pues recalcar eso y que en Wavesangel pues estamos comenzando los procesos para formar parte de ILGALAC. Así que, mira, Ari, y vamos a seguir hablando sobre... y antes de entrar con la política de México, que es interesante que eligieron ustedes recientemente la primera presidenta mujer y que yo espero que en Estados Unidos también suceda eso en un par de semanas. Pero dijiste que eres presidenta de Almas Cautivas, que es una organización que me encanta y los que nos están viendo, vamos a comenzar Almas Cautivas quizás en Norteamérica o en Puerto Rico, porque en verdad es una organización muy positiva. Así que, aunque tiene Almas Cautivas en el nombre, pero ¿qué son Almas Cautivas? Pues mira, Almas Cautivas ya tenemos más de 12 años como organización. Es una colectiva liderada por mujeres trans que trabajamos a favor de las personas LGBT en prisión, en los centros penitenciarios de México, principalmente en la Ciudad de México. Y lo conocemos a partir de historias que han atravesado nuestras propias historias. Pues hemos ido acompañando a la comunidad LGBTI en prisión y ahorita en estos momentos, por ejemplo, estamos llevando un programa de acompañamiento jurídico a las personas LGBT y bueno, la verdad es que hemos trabajado mucho durante estos más de 10 años y a partir también de estas buenas prácticas se conformó una red internacional de trabajo con organizaciones LGBT que trabajan en la misma temática con personas LGBT que están en prisión, que se llama Corpora en Libertad. Y lo que también buscamos es crear estas alianzas a nivel región en protección de los derechos de las personas LGBT. Recordemos que si de por sí hay algunas regiones que ser una persona LGBT es complicada en libertad, pues ahora imagínate en prisión. Se vuelve todavía doblemente más complejo. ¿Y ustedes reciben esa data de quién para saber que esas personas están en prisión? Depende mucho en México, vamos a enfocarnos con México. Claro, depende mucho del estado y depende mucho también de la zona geográfica donde está la cárcel. Por ejemplo, hay algunas cárceles en México que sí tienen la buena práctica de, si la persona se siente segura, poder expresar que pertenece al colectivo LGBT. Pero no tienen la pregunta, sino es la persona que tiene que divulgarlo. Está la pregunta, pero tú sabes si la respondes o no. Por ejemplo, cuando tú entras a un centro penitenciario, esperemos que nunca, nadie de aquí, cuando una persona entra al centro penitenciario, se le hace una ficha de detección de diferentes situaciones. ¿Quién es su familia? Si tienen una enfermedad crónico-degenerativa y necesitan de ese medicamento para seguir controlando esa enfermedad crónico-degenerativa, si es una persona con discapacidad, si es una persona indígena y si es una persona LGBT. Pero depende de la cárcel, depende del Estado, depende de la buena práctica y de la voluntad política muchas veces.
Hay algunas cárceles que por supuesto no lo preguntan. Y habrá personas que no lo dicen también. Pero está en el aunque lo sean. cuestionario. Pero Esas cárceles que no hay lo algunas preguntan sí. es que ven la pregunta y no la quieren hacer. No, se no sienten todas, cómodos. no todas tienen el cuestionario. Eso no es estandarizado para todos. Exactamente. Ya. Depende del De la estado, persona. depende de la persona, depende de la política. Por ejemplo, la verdad es que en nuestra región, sorprendentemente, por ejemplo, Brasil tiene muy buenas prácticas en reconocimiento a las personas LGBT en los centros penitenciarios. Qué interesante. Uruguay también tiene muy buenas prácticas. Guatemala tiene un protocolo, por ejemplo, increíble. Pero si ese protocolo está escrito, dijiste Guatemala, lo instituyen. Porque aquí en Puerto Rico, Ari, lo tenemos bien bonito escrito. Está en papel, Claro. está en cuadernos, se da entrenamiento. Pero la Secretaría del Departamento de Corrección aquí de Puerto Rico decide no seguir esto. Ese es el porque se siguiente siente paso. incómoda, Claro. lo más probable. Ese es el Bueno, siguiente hay paso. cosas ahí, pero Hay protocolos, por ejemplo, como en Guatemala, pero que en algunas situaciones no No se lo lleva siguen. a cabo, ¿no? En México tenemos un protocolo, en la Ciudad de México tenemos un protocolo, pero ese protocolo se desconoce porque no se ha querido compartir. Sin embargo, hay algunas prácticas que se aplican de ese protocolo, ¿no? Depende mucho de la voluntad política. Depende mucho de las personas servidoras públicas. Depende mucho de la institucionalidad o de quién esté a cargo del gobierno. Depende de muchos factores, porque el tema cárcel causa mucho escozor, ¿no? El tema cárcel causa mucho miedo también. Y precisamente por eso estamos nosotras. Mira, recientemente, como Corpora en Libertad, la Corte Interamericana sacó una opinión consultiva, que es la 026 en el año 2022, en donde estandariza una serie de acciones que los estados, parte del sistema interamericano, tendrán que seguir en protección de los derechos de las personas LGBT en reclusión y sobre todo personas trans. ¿Qué quiere decir esta opinión consultiva? Que esta opinión consultiva tendrá que adoptar, los estados partes tendrán que comenzar a adoptar en garantía de los derechos de las personas LGBT. Pero hay la voluntad de algunos gobiernos de hacerlo y hay otros que no lo quieren hacer. Pero que tendrá que suceder, porque los estados están obligados a seguir esas opiniones, están obligados a seguir esos estándares. Entonces, pues de alguna manera, lo que hacemos en Corpora en Libertad y en Almas Cautivas es tratar de incidir en que esos instrumentos se lleven a cabo para garantizar la dignidad de las personas que están en las cárceles. ¿Y ustedes brindan los entrenamientos al personal de estas instituciones? Sí, de hecho, recientemente, tanto con Corpora como Almas Cautivas, hacemos esos entrenamientos. Claro, pero como se vuelve complejo, porque de alguna manera tú comienzas a tener toda una base de personas entrenadas y capacitadas, pero también hay rotación de personal. Y cuando se va esa rotación de personal es volver a empezar de ceros. Exacto. Por eso se necesita el protocolo, Yeah. por eso se necesita la guía o un estándar en que no importa si viene alguien nuevo o es antiguo trabajando, tiene que seguir esos lineamientos, porque eso es lo que nos da la institucionalidad, eso es lo que nos da la formalidad, un documento que se aplique independientemente si la persona es nueva o no. Y entonces ustedes tienen como un enlace en estas instituciones individualmente, como del estado o de cada estado o del país, que sea como un enlace LGBT en el Departamento de Correcciones. Depende también en qué estado. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, tiene un programa de atención a personas LGBT por parte de la Subsecretaría. Escuchen, Puerto Rico, ¿no? escuchen. Y ese programa lo que hace es vincularse con las organizaciones de la sociedad civil y creamos acciones en favor de las personas LGBT en prisión. ¿Qué acciones? Por ejemplo, aparte, como te habías dicho, colaboro con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Por ejemplo, nosotras Almas Cautivas hacemos colaboraciones con las empresas. Las empresas nos donan algunos insumos básicos y se los llevamos a las personas LGBT en cárceles. O algunas personas que tienen algún conocimiento de una habilidad o un servicio, vamos y llevamos ese conocimiento a las personas que están en cárceles para emprender, para ayudarles a incidir en su inserción laboral en algún futuro cuando salen del centro penitenciario, ¿no?
O hacemos incidencia en espacios de capacitación, sensibilización, o llevamos a ferias de salud, o bueno, tenemos que ver que las personas LGBT que están en prisión normalmente llegan abandonadas hasta por sí mismas, ya ni hablemos por de la historia, familia, sí, ni de las amistades, pero también por el Estado. Y es ahí donde entramos las organizaciones de la sociedad civil a acompañar a las personas LGBT, pero sobre todo a decirles, no estás sola, no estás solo, no estás sola. Y qué interesante, nosotros, Ari, para que sepa, Pedro Julio y yo, al igual que algunos otros líderes y lideresas de Puerto Rico, nos hemos reunido con la secretaria del Departamento de Corrección aquí en Puerto Rico, bueno, ya saliente porque la nueva administración lo más probable es que va a cambiar todo esto y es posiciones, ¿verdad? A nuevos individuos. Pero ella sabe que tiene el protocolo. Nosotros le hemos pedido un enlace. Hemos pedido ir a entrenar al personal gratuitamente y no hace nada al respecto. Entonces, en estas reuniones que es conllevada con todos los departamentos de, como diría, de seguridad, está el de la Policía de Puerto Rico, está el del municipal, está el de corrección, está el de seguridad pública. Ese es lo que, y a la FBI nacional norteamericano, le pedimos que hagan un enlace, porque esta cuestión, y cuando nosotros mencionamos un enlace en estos departamentos, nos miran como si eso es algo único en Puerto Rico. Ya lo escucharon aquí. En México existen ciertas cárceles. Es lo que estamos pidiendo y exigiendo en Puerto Rico, para tener ese enlace que nos pueda ayudar a conectarnos con esos individuos que están en la cárcel LGBT, que están solos, solos, y que necesitan de ese apoyo. Y nuestras hermanas y hermanos trans son los más impactados por esta situación aquí en Puerto Rico, que hasta el punto de hoy ya han habido 3 asesinatos en cárceles, porque no le respetan el género con quien viven o como viven. Entonces los ponen en las cárceles erróneas, que está en el protocolo, que se supone que estén en las cárceles como se identifican, pero aquí siguen perpetuando la idea de ponerlos en el género que nacieron. Entonces hay un sinnúmero de problemas. Así que México está muy adelantado en este tema, mucho más, y por eso quería pues traer lo de almas cautivas. Y lo que tenemos que seguir haciendo como sociedad es unir estos esfuerzos, educarnos de ustedes más, de cómo ustedes hacen estos entrenamientos, porque nosotros sí tenemos conocimiento de que en Estados Unidos, por ejemplo, yo en Massachusetts trabajé con un grupito, no se llama Almas Cautivas, era no tan organizado, pero le brindábamos esa ayuda a las personas que estaban en prisiones o en cárceles, como usted quiera, en los diferentes niveles, federal o estatal. Pero vamos a hablar y cambiar un poquito la temática. Bueno, en esa misma, tenemos una nueva presidenta mexicana, que se llama Claudia Sheinbaum. Histórico. Histórico. Después de 200 años. 200, imagínense en eso. 200 de ser independiente. Así aunque es. Estados Unidos les robó las tierras a ustedes. Pero no vamos a discutir esa parte. Prestamos. Sí. Eso es otra Ese tertulia. Es otro asunto. Sí, esa es otra tertulia. Pero ella va a ser pro de todo este trabajo que ha ocurrido en México de la comunidad LGBT y específicamente la comunidad transgénero. Ella, ¿cuál es su plataforma? ¿Cómo corrió el gobierno? Y ya es muy temprano, por supuesto. Ya lleva quizá un mes o un mes. No, tendrá 3 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Porque asumió el 2 de octubre. El 2 de octubre, así que es menos de un mes. ¿Qué tú crees? ¿Va a poder hacer lo que se propuso en la plataforma? ¿O qué tú crees? Vamos a ver. Pues mira, porque es opinión. Claro, para empezar, la verdad es que yo creo que la mayoría de las organizaciones, el movimiento feminista, las organizaciones LGBT, las mujeres, todas las mujeres diversas, las mujeres, pues estamos muy contentas, la verdad es que estamos muy contentas que haya llegado la primera mujer presidenta a México después de 200 años, donde siempre quien estuvo al título de la gobernabilidad del México, pues fueron siempre hombres, ¿no? Y de un partido... Y la mayoría de un partido hegemónico, ¿no? Que fue el priismo, ¿no? Y que si bien es cierto, bueno, Sheinbaum viene como a darle
este refresh a la política en México. Pero sobre todo es un mensaje muy potente, es un mensaje que nos están mandando de una transformación a nivel cultural, de una transformación política, de una transformación de cómo se lee el talento, la capacidad de las personas. Me parece que en ese sentido la doctora Claudia Sheinbaum pues viene a apostarle y a fortalecer la política en nuestro país. Es científica, tiene toda una formación de investigadora, es una mujer bastante empática con muchas de las causas sociales. Y con el tema LGBT consideramos que es muy probable que tengamos bastantes avances. De ¿Lo hecho, mencionó cuando estaba corriendo? Claro. ¿Como por nombre? O sea, mencionó en su campaña que ella iba a respetar las libertades en todos los sentidos. Y mencionó la libertad de género y la libertad sexual. Pero Entonces, no lo mencionó como LGBT+. No utilizó LGBT+, pero sí mencionó la libertad sexual y de género de las personas. ¿De ¿no? qué provincia o de qué estado ella viene? Ella es de la Ciudad de México. Ah, sí. Ella es de la Ciudad de México. De hecho, ella fue nacida y criada ella fue, sí, nacida y Sí. criada en México. De hecho, ella fue antes jefa de gobierno de la Ciudad de México y después contendió para la presidencia de la República. Entonces, creemos que va. De hecho, en algún momento con mi compañera Oyuki, que nos va a comentar sobre cosas muy específicas, ella inauguró la clínica trans, por ejemplo. Cuando ¿no? estaba en esa posición. Cuando estaba como jefa de gobierno, fue una propuesta de campaña por parte de ella, crear la primera clínica para atención a las personas trans en Ciudad de México, y lo cumplió. O sea, como jefa de gobierno, ella cumplió esa promesa y se realizó este proyecto que Oyuki nos platicará más adelante, de este tan importante proyecto. Y entonces, pues la verdad es que nos ha dado indicadores con trabajo la doctora Claudia Sheinbaum, que será y es aliada de las mujeres diversas y de las causas LGBT. Entonces, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que acomode su gobierno, a que trabaje de manera transversal y que llegue también propuestas a la comunidad LGBT. Nosotros tenemos esperanza y fe que así va a suceder, pero hay que darle también un poco de tiempo. ¿no? En su gabinete, ¿ella ha nombrado a alguien abiertamente LGBT? Que tú sepas. En este momento no. De hecho, en todo su gabinete, que sepamos que sea alguien abiertamente LGBT, no. Sin embargo, en estas pasadas elecciones hay varios diputados y diputadas y diputades que ellos serían como los senadores y legisladores. Hay diputados y senadores. Ok. En México tenemos la Cámara Alta, que sería los senadores, y la Cámara Baja, que serían las personas diputadas. Que son como los representantes de regiones y de estados. Exactamente. En los representantes de regiones y estados hay personas abiertamente LGBT que han quedado elegidas como representantes del pueblo, pero que son abiertamente LGBT. ¿Y en el otro nivel más alto? En senadores, hasta ahorita que sepamos así puntualmente que son abiertamente LGBT, no. Ok. Pero por lo menos es un comienzo. Y esta no es la primera vez que hay personas seleccionadas. Correcto. Esta sería la segunda vez, porque la de las primeras tuvimos, de hecho, mujeres trans representando como diputadas en la anterior legislatura. En México las legislaturas son de 3 años. El Congreso se renueva cada 3 años. Y ahora también tenemos representación diversa en esta legislatura. Es interesante y vamos a ver y esperemos pues que ella es una de 14 mujeres gobernantes que ha subido a esa posición en América Latina en los últimos 50 años, y creo que una persona que conocí es la expresidenta de Argentina, que visitó a Cuba y tuve la oportunidad de hablar con ella, Cristina Kirchner. Gracias. Y tuve la oportunidad de conocerla y de hecho hablar así como contigo. ¡Qué maravilla! En Cuba, y fue interesante. ¡Qué maravilla! Y no sabía mucho de cómo corrió y no tenía ese contexto, ¿verdad? Y no sabía que la iba a conocer. Me dijeron, mira, ya va a estar en este evento y pues quizá la vas a poder saludar. Pero
eso es algunas veces lo bueno de llegar tarde a los sitios. El único asiento, yo estaba solo, el único asiento que estaba era el de al lado de ella. Y pues me pusieron al lado de ella y yo me quedé, Oh my God. pues lo bueno de llegar tarde a los sitios. Pero sí, es interesante y vamos a ver, yo creo que es más necesario tener presidenta gobernante. Aquí en Puerto Rico, Ari, no hemos tenido buena suerte con mujeres gobernantes, así que vamos a ver que hay, y son gobernadoras. Es que, así ¿sabes que, qué? Mira, presidenta, yo creo que, vamos a ver si mira, en Estados Unidos. Yo creo que hay que ver el indicador de género, no de manera romantizada, Exacto. pero sí de manera de avance. Sí. Es decir, por supuesto, habremos mujeres que tengamos ciertas habilidades y talentos y algunas no, porque pues nos atraviesan muchas circunstancias que nos hacen hacer una buena labor política o no. Pero tan solo el hecho que una mujer, independientemente que haya gobernado bien o no, me parece que es un avance social. Sí. ¿No? Es un avance en pero donde te voy a se decir, desestructura. la primera alcaldesa electa al puesto de municipio de San Juan, que fue la primera mujer en todo este hemisferio del oeste y en Latinoamérica, el Caribe y todo, fue doña Fela. Y eso es una mujer espectacular. Rompió Fantástica, todos, claro. en paz descanse, rompió todos los esquemas de la pobreza, de las personas diversas, rompió todos los esquemas. Hasta el punto que en su personal, ella tenía también, interesantemente, personas de la comunidad LGBT que la educaron a ella al respecto. Yo era chiquitito cuando estaba y tuve el honor pues de conocerla varias veces. Me decían que ella era la alcaldesa de San Juan. Para mí, en esos tiempos chiquitos, pues yo decía, Está bien. ¿Quién es? Pero ella tenía una realeza así cuando entraba a los espacios que tú decías, es una mujer. Es una mujer poderosa. Así. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a correr para algo en México? No, pues yo voy a chica? correr. Yo corro, pero para defender los derechos humanos. Porque la verdad es que... Es que aquí está la mujer poderosa también. Muchísimas gracias. La verdad es que me gusta mucho estar en este terreno de las organizaciones civiles, porque es un terreno donde se puede construir mucho desde el lado de la política, pero también desde el lado social, desde la base comunitaria. Pero, a ver, no me cierro. Y el día de mañana, ya veremos, o no, o ya bueno, y ahora vamos a hablar con tu colega, que también es otra mujer poderosa de México. Poderosísima. Sí, o con Uyuki. Así que, bueno, vamos a comenzar a hablar con Uyuki al respecto de las organizaciones y más la temática de Estado de México y de las organizaciones organización que ella lidera. Hay que seguir trabajando, hay que ir empoderando a las nuevas generaciones, hay que ir trabajando desde una perspectiva también con los tomadores de decisiones, con los hacedores de política pública, y pues obviamente es un trabajo de mucha estrategia política para poder reconocer los derechos humanos para todas, todos y todas. Y mira, sé que pues estamos hablando así, es un tema serio, ¿verdad? Pero tú y yo pues nos conocemos pues, bastante tiempo, tampoco voy a decir los años, pero yo creo que también fue con Ilgalac, sí. ¿Verdad? ¿O fue después? Nos vimos primero en el CNSEX y después en Ilgalac, exacto. Y empezamos a hacer como varias cosas por ahí, pero de mucho acercamiento. Bueno, tenemos que comenzar el diálogo con el asesinato de Paola Buenrostro. ¿Y por qué eso es tan importante, el diálogo de comenzar desde ahí? Fíjate que es interesante poder señalar el asesinato de Paola Buenrostro en la Ciudad de México, porque a través de que se visibiliza la falta de una política pública en acceso a la justicia para las poblaciones trans y no binarias, principalmente las mujeres trans en la Ciudad de México, se visibiliza la ausencia de una acción afirmativa, la ausencia de programas, proyectos para la comunidad trans, sobre todo porque eso pues da una mirada de que pues el país, ¿no?, ocupa el segundo lugar de muertes de transfemicidio en toda América Latina y el Caribe. Entonces da una mirada también de la ausencia del compromiso del gobierno para poder atender, ¿no?, la problemática que viven las poblaciones trans, pero también eso pues visibiliza también el tema de poder decir que la población trans y no binaria estaba inserta en una brecha de desigualdad tremenda. ¿En qué año fue eso?
Fue en el 2016. En el 2016 se da la coyuntura de que pues el sistema de procuración de justicia de la Ciudad de México había un vacío, pero también un vacío en el reconocimiento de los transfeminicidios. Es un hito porque además lo que hace Kenia Cuevas en ese entonces es visibilizar la impunidad que existe en el sistema de procuración de justicia, y eso da pauta pues para involucrar a varios tomadores de decisiones en comprometerse a poder generar, ¿no?, acciones afirmativas y poder crear políticas públicas en beneficio de la comunidad trans y no binaria, ¿no? Entonces es un hecho coyuntural, es un momento histórico para la comunidad trans, pero también es un momento histórico para pues obviamente esas poblaciones que no tuvieron voz ni voto, ¿no? Es decir, donde se empieza a alzar la voz y se empieza a visibilizar pues la violencia que vivían las poblaciones trans, principalmente las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Pero, Paola, ¿se conocía antes ella o solamente se comienza a conocer cuando la asesinan? Se comienza a conocer a Paola cuando en el momento del asesinato, ¿qué es lo que pasa una vez que se detiene al agresor? El sistema de procuración de justicia lo deja en libertad, entonces se genera todo ese procedimiento de la falta de debido proceso, de la debida diligencia, y entonces es cuando se da cuenta pues de la impunidad que vive el sistema de procuración de justicia, pero sobre todo como para las mujeres trans, este proceso, este vacío que existe, visibiliza también que no hay confianza para las personas trans, principalmente en el tema de la seguridad, pero sobre todo que en los procesos hay un vacío desde, pues obviamente los primeros enlaces con el sistema de procuración, los juzgados cívicos, los policías, lo que implicaban el sistema, ¿no?, en sí, en términos generales, lo que implicaba también pues esta mirada que se tenía sobre lo que no importaban las vidas de las personas trans. Entonces, es decir, las muertas también importan. El tema de dar una mirada desde la necropolítica es dar un giro muy radical para darle una importancia a que también las cuerpos de las personas trans importan después de la muerte, ¿no? Y es interesante que tú menciones esto porque por lo menos lo capturaron. Después de estos cambios, lo capturaron nuevamente y está en cárcel. No, hoy está libre, pero eso pues generó también otro tipo de acciones, el poder pues involucrar a otros tomadores de decisiones para empezar a tomar acciones en el reconocimiento de los derechos de la comunidad trans principalmente, ¿no? Se hicieron acciones para trabajar con las trabajadoras sexuales, hubo un diálogo con varias autoridades donde se involucraron la Comisión de Derechos Humanos, la COPRED, donde se involucraron otras instancias como la Secretaría de la Dirección de Diversidad Sexual y de Género en ese momento era la CIVISO, hoy es la Secretaría del Bienestar, pero bueno, y otras instancias que fueron formando parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para obviamente dar una respuesta ante pues la impunidad, ¿no? El trabajo, la disculpa pública, se ha logrado trabajar que incluso las instituciones logren pues posicionarse también con esta mirada y una recomendación también que existe en torno al asesinato de Paola Buenrostro, donde pues no solamente la disculpa pública, sino también la reparación del daño para la víctima, ¿no?, y los familiares. Es bueno escuchar esto sobre México, ¿verdad? Lamento pues el asesinato de Paola, pero aquí asesinaron a una chica trans que se llamaba Alexa. Esto fue 4 años atrás nada más. Y es interesante porque Alexa sufría no tenía hogar, tenía problemas de salud mental y al momento del asesinato y hasta el momento de ahora no han inculcado o le han dado cargos a las personas que hicieron el asesinato, pero sí pusieron por los procesos legales a las personas que le dieron como paintball, como esas cositas que tú tiras como para hostigar a alguien. Esas personas fueron por el proceso legal, no le dieron casi impunidad. En mi opinión, fue muy básico, muy bajo lo que le dieron. Y no fueron supuestamente las personas que hicieron el asesinato de Alexa. Pero interesantemente, lo que estoy haciendo aquí la conexión es que Paola movió al país, movió al Estado de México en hacer cambios positivos. Y Alexa, aunque hemos usado la historia de ella para los medios, para la seguridad pública, no se han hecho cambios todavía aquí. Todavía nuestras mujeres, nuestras hermanas y hermanos trans de la comunidad trans siguen siendo asesinados sin ninguna repercusión
a las personas. Aunque estuvieran, la único caso que se cerró, y creo que ahora va a ser el segundo que se cierra, pero el primero que se cerró fue, por supuesto, el que asesinó a la persona trans en la cárcel. Porque ¿para dónde va a ir? Hay cámaras y todo, pues lo pusieron una más sentencia. Pero la familia tampoco apoyó sobre después de Alexa. La enterraron por su nombre muerto y no la reconocieron como Alexa. Aquí tú mencionaste algo sobre que le dieron ayuda a los familiares también. Sí, se está buscando y obviamente hablamos también de la familia elegida Ujú, y a través de la familia elegida que pues son las mismas compañeras ujú, trabajadoras sexuales. En este caso Kenia Cuevas, que fue pues la amiga entrañable de esta Paola, pues obviamente ha sido la que ha estado en la gestión, ujú, en la incidencia, en visibilizar impunidad, pero sobre todo también en buscar pues la reparación del daño y sobre todo ujú. también la voluntad política, porque esto tiene que ver con la voluntad política, Claro, Wilfred. Si no hay voluntad política, como tú lo claro. señalas, obviamente la impunidad, Ujú, pues queda en el aire, ¿no? sí, Yo digo, las cuerpas que no importan, pero creo ujú, que les tenemos que dar una respuesta a estas cuerpas también ujú. después de la muerte, en donde se les Y hay que reconozca su respetarle. identidad, su expresión de género, Ujú, donde hay que ir trabajando también esos procesos de ujú, deconstruir, porque bueno, obviamente yo digo, pues hay personas que vivimos de manera ilegal en nuestro propio ujú, país a no reconocer nuestra identidad y nuestra expresión de género. ujú, Entonces hay que ir trabajando desde ahí, sensibilizar, capacitar, creo que también de construir desde las familias una mirada ujú, totalmente diferente para reconocer pues nuestra identidad y nuestra expresión de género, aún después de la muerte, pues es un trabajo todavía de mucha importancia, ujú, pero también el papel que juegan los medios de comunicación, ujú, un papel que pues de repente hay también las notas amarillistas en esta mirada también ujú. de lo que incluso la necropolítica vende en los medios de comunicación, Así entonces es. hay que dar una mirada totalmente diferente, es de mucho trabajo, de mucha sensibilización, pero sobre todo de mucho empoderamiento Ujú, de la propia comunidad para visibilizar y obviamente poner un alto a esas instituciones, a estos medios que tengan una mirada diferente de poder no llevar los procesos, porque además ahorita se pone en evidencia pues la falta del debido proceso y la ujú, debida diligencia en un caso como este, ¿no? Y en muchos otros casos, porque además las muertes de las personas trans ocurren a todo lo largo y ancho de la región de América Latina y el Caribe y el mundo, y entonces también hay otros casos que quedan invisibilizados, que no quedan documentados, que quedan en el abandono, que además no sabemos ujú. cuántas muertes más ahí están Ahí en el están dato sucediendo. estadístico, ¿no? A mí me encanta hablar con Yuki porque estoy como que eso es lo que quiero para Puerto Rico, para mi Puerto Rico. Y en verdad, nada, este programa tiene un límite, así que tenemos que mudarnos al tópico, Yuki, pero Vamos, me encantaría, vamos a moverle, es pero un tema vamos a moverlo de interesante. que de ahí surgió una unidad de salud integral para personas trans. Y voy a clarificar, el municipio de San Juan tiene una clínica trans específicamente comenzó con las personas trans que estaban viviendo con VIH-Sida. Y aunque en la pasada administración se comenzó a integrar otras personas trans que no tenían el diagnóstico, hoy en día es una clínica donde los fondos vienen sobre el VIH-Sida. Y aunque todavía se llama una clínica de salud trans, no es lo que vamos ahora a describir en ningún caso la unidad de salud integral para personas trans en la Ciudad de México, en donde Uyuki es la coordinadora comunitaria. Y tuve la oportunidad de visitarla. He visitado la de San Juan múltiples veces. No es lo mismo ni se escribe igual. Así que aquí en las fotos que van a ver, pueden ver la clínica de afuera y el patio que tienen, que es bellísimo el patio donde hacen muchas actividades. Pero ¿qué esta clínica que me impactó y que en verdad me encantaría cortarla así, mudarla en un bote y traerla para Puerto Rico? Así Sí, que, sería extraordinario que todas las personas a lo largo de la región puedan tener espacios como este. Fíjate, Wilfred, que este modelo responde a una exigencia de la lucha social, de las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de las mujeres trans activistas de la Ciudad de México que luchaban por tener un espacio seguro. El acceso a la salud ha sido limitado y sobre todo algo que literalmente estaba negado en algún momento para las personas trans. La atención había sido de mala calidad, el tema de los servicios estaban súper saturados y prácticamente solamente los derechos, también es importante señalarlo, que solamente se concentran en la Ciudad de México. Tal pareciera que ese es el oasis de los derechos, pero hay que ir trabajando para desarticularlo. Sin embargo, es importante señalar que en ese momento, pues la que hoy presidenta de México se comprometió a que en ese momento que iba a ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues escuchó la voz de las luchadoras, de los luchadores sociales, ¿no? Activistas, principalmente mujeres trans, para crear este espacio y que obviamente este espacio se reconociera
la salud de las personas trans como un derecho, pero no como una enfermedad. Obviamente se desarticuló que se atendiera en otros espacios el diagnóstico al VIH y solamente se diera una atención como salud integral. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 hace énfasis en lo que implicaba la salud integral, se empezó a trabajar, me invitan a mí a participar en el proyecto y se da esta mirada para crear el único modelo con un enfoque comunitario, es decir, las personas no solamente transicionan desde la parte médica, sino también desde la parte psicosocial. Es decir, cómo tienen herramientas para enfrentarse a la discriminación, el estigma, la violencia en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los espacios salud públicos, integral, ¿no? O sea, en todos los... Y obviamente que esto, si no se atiende, pues tiene un impacto en la salud mental de las personas. Entonces empezamos a trabajar con ese modelo, pero también todos los modelos que existen en la región, Wilfred, no tienen concentrados todos los servicios. Y lo que tenemos en esta unidad es que todos los servicios están concentrados en un solo espacio. No, es la parte increíble psicosocial, la parte comunitaria, pero también la parte médica y todas las especialistas, obviamente, vamos a ir sumando de acuerdo a las necesidades de los y las usuarias, que los servicios se complementan desde esa perspectiva. Pero obviamente, pues este modelo con todos estos servicios lo que genera desde la parte psicosocial, que es además lo que yo lidero, es crear grupos de pares, redes de apoyo, que además ayudan a las personas a tener esta empatía, esta seguridad y no transicionar en soledad, sino en acompañamiento. Que es lo importante también, que hemos tenido el apoyo hoy de las familias. En los primeros meses que abrimos, llegaba la población de las primeras hermanas, hermanos y hermanas adultas mayores. Y lo digo adultos mayores, pues obviamente porque muchas iniciamos nuestra transición en soledad, en abandono. Me miras a mí cuando... No, pues lo digo porque además estamos en el mismo rango, ¿no? Entonces, después de 3 meses nos dimos como la mirada de que empezaban a llegar las nuevas juventudes, las adolescencias, ¿no? Los y las jóvenes. Pero además pasaba algo interesante, grupo, porque llegaban ya acompañadas con las madres, los padres, les chadres, con las tías, las abuelas. Y eso era bien bonito porque decías, a mí me hubiera gustado vivir ese momento en un servicio empático, amigable, seguro. Pero además este lugar se pensó en que las personas tenían que llegar como se sintieran en casa. Un problema, por ejemplo, a nivel mundial que vivimos las personas trans es el tema de los baños, de los sanitarios. ¿Qué hicimos con este modelo? Decíamos, pues bueno, tú cuando estás en tu casa no tienes un baño para hombres y un baño para mujeres, o un baño mixto, ¿no? Y además pensar que esa necesidad biológica no tiene género. Y entonces pues construyamos solamente sanitarios y que las personas se sientan como en casa y es lo único que tenemos en la unidad. Hay como 12 sanitarios y lo único que dicen son sanitarios, se lo pueden utilizar cualquier persona, claro. Lo cual hace generar una confianza en el modelo, pero también el modelo responde a que un número muy importante del capital humano que opera dentro de la unidad somos personas trans. ¿Por qué somos personas trans? Desde la recepción, desde la coordinación comunitaria, pero en todas las áreas que tiene la unidad hay personas trans con la finalidad de generar esta empatía, esta confianza y esta seguridad para las personas. No, y en la foto que estamos viendo, todo ese es el personal tuyo. Ahí no habían participantes, o sea que las fotos yo las tomé con permiso de Oyuki y de su personal. Ahí no habían participantes, pero lo bonito de ese espacio es que yo me sentí tan cómodo entrando a esas puertas. No porque era un visitante, pero como una persona que entró. Y la gente que era, noté, la gente no binaria también, es tan bienvenida ahí. Porque están en ese momento de quizás identificarse como una persona trans y quizás no. Y esa es lo bonito que se vio en ese espacio. Sí, creo que lo que hacemos desde acá es acompañar a las personas para sus procesos, justamente para que logren ver cuál es la mirada que tienen de su propia identidad, desde su propia experiencia de vida, para poder transicionar como personas transbinarias o como personas trans no binarias, reconociendo que todas las personas entran dentro del paraguas trans, ¿no? Y que son reconocidas y que se van a ir pues encontrando. Por eso lo importante de tener grupos de pares. Es decir, tenemos grupos de pares de mujeres trans, de hombres trans, personas no binarias, de adolescencias y de las familias, para ir trabajando y generar estas redes de apoyo, porque por ejemplo en el caso de las familias, pues muchas dicen, bueno, es que ya perdió una hija, un hijo, un hija, y la verdad es que no, sino hay que ir reconociendo, les ayudamos desde una parte psicoeducativa, desde conceptos básicos de cómo es importante reconocer la identidad y la expresión de género de sus hijos, cómo reconocer, y lo importante de pues, empezarles a reconocer por su nombre elegido, y que no sea esta imposición desde pues esta mirada tan binaria que tenemos, esta mirada patriarcal, colonialista, incluso capitalista, que pues ha generado la división, el no reconocer estas nuevas identidades y expresiones de género. Entonces es un trabajo muy importante el que hacemos en la región, y reiterar que bueno, vamos trabajando
de manera constante para ir, pues obviamente las necesidades son cambiantes. Hoy son unas, mañana serán otras, pero vamos a ir trabajando o estamos trabajando todo para justamente ajustarnos reiteradamente el trabajo y las necesidades de los y las usuarias. Muchas gracias por su sintonía y gracias, Oyuki. Creo que pueden conseguir a ambas, a Ari y a Oyuki, en las redes sociales por sus nombres. Lo vieron en pantalla, así que pueden conectarse con ella. Ellas gustosamente se pueden conectar con ella. Si no consiguieron cómo el nombre se deletreaba, miren, llámenos a Waves Ahead al 787-940-8851 y le podemos rendir esa conexión, porque en verdad uno aprende tanto abriendo ese horizonte de tu mente con lideresas como ustedes, en verdad. Muchas gracias por visitar a Puerto Rico. Sé que te gusta la playa, así que aquí sé que aunque es de noche, mañana ya va a estar en la playa metida. Así que gracias. No, un placer, Wilfred. Y pues obviamente creo que también el trabajo que hacemos es replicar el modelo en toda la región. Obviamente, como tú señalas, el compromiso que has tenido con toda la comunidad, pues también por muchos años, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha resistencia. Me sigues diciendo que ya soy tan viejo también. No, pero me refiero que no, es un trabajo. Lo es reconocer que sé. no es un trabajo Sí, de ahorita, sino de muchos años, de mucho compromiso de hacer como mucha incidencia política, porque no se trata solamente como tú dices, ¿no? Qué fácil sería poder trasladar y recoger los modelos y ir plantándolos en la región, pero es complicado pues tener ese compromiso de los tomadores de decisiones. Hoy estamos en tiempos coyunturales de elecciones y aprovechar ahí también pues como la mirada de quiénes van a ser los representantes que se van a comprometer con las comunidades, ¿no? Y que van a hacer un trabajo, la verdad, de mucha incidencia, pero sobre todo el reconocimiento de los derechos humanos para todas, todos y todos, y que además no solamente es tiempo, por ahí decía nuestra presidenta, de mujeres, sino es tiempo de reconocer a las poblaciones más vulneradas, a las mujeres trans, a las personas no binarias, pues que porque siguen siendo en todo el mundo y en toda la región una de las poblaciones en las que hay una deuda y un compromiso por saldar, ¿no? Con todas, todos y todos. Y es bello que Ari y tú, Oyuki, se recuerdan de esa historia, porque así es como ustedes hacen su voto, bien informado. Y yo espero que los que nos sintonizaron hoy, que aprendan de esto, que se recuerden la historia de Puerto Rico y que hagan un voto informado en las próximas elecciones de Puerto Rico, porque el futuro depende de nuestro voto. Así que por favor, edúquese y vote conscientemente por personas que apoyan a la equidad y la igualdad de todos en Puerto Rico y en el mundo. Así que muchas gracias por su sintonía, gracias por tú. Y le tenemos que mandar un saludito a Gloria, que no pudo venir esta vez a Puerto Rico por otras causas y sesiones que tenía educativas, pero hola Gloria, y sé que te estás sintonizando porque quería venir y sintonizar. Un saludo, querida Gloria, desde acá, desde Puerto Rico. Bueno, por ahí vamos a estar haciendo cosas. Y solamente para cerrar, para no quedar como en el aire ahí el vacío. Ay, perdón, pues pero obviamente, tenemos que irnos. Pero rapidísimo, nada más con Ari hemos trabajado en conjunto para poder generar esta atención integral y generar el acceso al trabajo, a la justicia, a la educación, a la cultura, al arte. Es todo lo que hacemos en la Unidad de Salud Integral y lo hemos hecho en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, la Federación Mexicana de Empresarios LGBT y obviamente con el trabajo de todas, todos y todos los activistas en toda la región y obviamente tú también estás incluida ahí. Pues muchas gracias y hasta la próxima aquí en Vive tu Orgullo con Bonita Radio.